Buenas tardes con todos los presentes. Esta sesión tiene como objeto escuchar las razones que serán expuestas por el abogado defensor de Fernando Martín Zavala Lombardi en la investigación que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado, que se tramita con el número de expediente 94, incidente 94, expediente 4/2017. Esto está a cargo del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional. Soy el responsable. Mi nombre es Jorge Chávez Tamaric. Pido a los participantes su acreditación, señor fiscal. Sí, muy buenas tardes, señor juez. También a los letrados comparecientes. Por el Ministerio Público, Eddie Michael Velázquez Flores, fiscal adjunto de la Fiscalía, Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, primer despacho, el equipo especial, con domicilio procesal en el Jirón, Santa Rosa 260, distrito, sexto piso, distrito, provincia, departamento de Lima, y con casilla electrónica del despacho 48.958. Gracias. Abogado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todas las personas conectadas. Mi nombre es Sergio Matos Razuri, abogado defensor del señor Fernando Zavala Lombardi. Estoy identificado con registro CAL 48338. ¿Existe observación para la instalación de esta audiencia, señor fiscal? No lo escucho. ¿Puede activar su micrófono? Sí, ¿y ahora me logra escuchar? ¿Sí? Sí. ¿Hay observación alguna para la instalación de esta audiencia? Sí, sería como una cuestión previa, si se podría utilizar el término. Doctor, la pretensión de la defensa es sobre la realización de algún acto de investigación que ha sido denegado por la Fiscalía, y entiéndase que la situación jurídica del presente proceso se encuentra con el plazo ya vencido, no hay actividad indagatoria, a la espera de una audiencia de prórroga, en este caso programada para el 21 de septiembre del 2000, de este año obviamente, sobre el cual se decidirá si se prorroga la investigación preparatoria por 36 meses más. Entonces, en ese orden de ideas, decidir o no sobre ese acto de investigación, cuando todavía no hay una decisión de fondo, si es que este caso realizará más acto de investigación con la, obviamente, prórroga, en este caso podría como adelantar incluso criterios respecto a lo que se va a suceder en la audiencia de prórroga. Ese, es una observación de fondo en realidad, en este caso un motivo para reprogramar la presente audiencia, señor juez. Entonces me dice que aún se ha convocado esto está en convocatoria para el 21 de septiembre. Sí, 21 de septiembre. Un mes aproximadamente, un mes 23, un poco menos, ¿no? 28 días. Exactamente. Ahora, sí, pues, a ver, abogado defensor, ¿qué tiene que indicar? Sí, doctor. Es correcto en lo que dice el representante del Ministerio Público, en el sentido de que el plazo se ha vencido y que existe un pedido de prórroga ante su mismo despacho que se ha programado para el 21 de septiembre, pero discrepo en el sentido que el pronunciamiento que usted tenga en este momento sobre este incidente, no existe ninguna razón para que usted tenga que adelantar criterios respecto a la prórroga de la investigación. Son cuestiones absolutamente separadas. Nosotros no vamos a discutir acá sobre la prórroga del plazo. Más bien, por cuestiones de celeridad procesal y de inmediatez, considero que, dado que ya está convocada la audiencia, se lleve a cabo, usted emite un pronunciamiento, claramente, si se emite en algún sentido favorable, esto va a quedar sujeto y condicionado, obviamente, a si se prorroga el plazo o no. Claramente, eso es evidente, ¿no? No vamos a hacer ninguna observación al respecto. Pero pido que se lleve a cabo la diligencia, la audiencia. ¿Algo tiene que contestarle el Ministerio Público? Sí, simplemente que la decisión que se pueda tomar, no se podría ejecutar la misma, considerando de que está a la espera, se podría decir jurídicamente, a una condición suspensiva de la decisión de la prórroga que está programada. Es un criterio estrictamente técnico-jurídico que dejo a su judicatura que pueda esclarecerlo, señor juez. No, es correcto que no se va a poder ejecutar hasta que usted se pronuncie, claramente, pero son cuestiones autónomas e independientes.
Nosotros hemos pedido y se va a discutir la procedencia o no de una diligencia. Obviamente esto se pidió en el contexto que todavía el plazo estaba vigente. Si es que se aceptara nuestro pedido, es claro de que esto va a quedar sujeto al pronunciamiento posterior. Pero pedimos que se lleve a cabo delante de la diligencia, también por cuestión de celeridad y de los plazos y de la carga de trabajo del propio juzgado, porque se va a llevar a cabo la diligencia el 21 de septiembre, esto ya le hemos pedido, esta diligencia del día la hemos pedido hace varios meses. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Esta petición viene de mucho antes del vencimiento del plazo ordinario, que quiero llamarlo, ¿no?, de investigación preparatoria. ¿Cuándo venció esto, señor fiscal? ¿Hasta cuándo? Sí. A ver, el escrito, pidiendo esta acta de investigación. No, ¿cuándo venció su plazo de investigación preparatoria? El plazo venció en julio. En junio, 22 de junio de 2023, de este año. Ya, bueno, 21 aproximadamente. Y de acuerdo a la agenda ha sido programada para septiembre. Sí. Se refiere, claro, sí, exactamente, la prórroga. No, es que el plazo venció en junio, pero la prórroga se ha pedido, si no me equivoco, en julio. El 18 de julio de 2023, acá tengo el cargo de ingreso, sí. 18 de julio ha pedido la prórroga. De 2023, correcto. Ya, pero el 18 de julio. ¿Y cuándo vencía esto? ¿18 de julio? No creo. ¿Cuándo? No. Ha vencido, como indiqué, en 22 aproximadamente de junio del presente año. No le digo a entender, porque parece que se confundiera. ¿Hablamos de junio o julio? A ver. Junio. ¿Cuándo peticionó usted la prórroga? ¿Qué fecha? Está pedida el 18 de julio de 2023, la prórroga. En julio. Correcto. La disposición que formaliza la investigación es la número, tengo 24. 24, sí. De fecha 22 de junio de 2020. Obviamente 36 meses, son 3 años. Aprox, el 21 de junio del presente año. Acaba el plazo, o ha acabado, mejor dicho. Entonces quiere decir que esa fecha están suspendidas sus actuaciones. Sí, no se están haciendo diligencias ahora hasta que se resuelva la... Está bien. Disculpe, doctor, quiero agregar algo más. Sí. Hay un pedido de reposición de plazo que se hizo ante su judicatura, lo tengo en la mano. El plazo final, a ver, dame un minuto. Sí, acá tengo el auto que resuelve el requerimiento de reposición de plazo, resolución número 15 de fecha 7 de abril de 2021, donde se resuelve fijar como reposición de plazo 28 días calendario. Entiéndase, obviamente, correr desde el 21 o 22 de junio de 2023. Y por eso se ha interpuesto el requerimiento de prórroga el 18 de julio de 2023. Ya, por eso. Entonces, ¿cuándo vencía el plazo de investigación preparatoria? 20 de julio, señor juez. Por eso lo presenta 2 días antes. Exactamente, señor juez. A ver si tiene sentido. Sí, disculpe en todo caso. Evidentemente, el letrado Mato Razuri, lo que se resuelva así va a tener un efecto también sobre los alcances de la resolución con motivo de la prórroga del plazo de la investigación preparatoria. Ahí sí, doctor, para la discusión que se va a llevar a cabo el 21 de septiembre, ya en la Fiscalía... ¿En qué momento se va a desarrollar justamente la audiencia? No, ¿qué audiencia, doctora? La diligencia. Sino en qué momento la diligencia. ¿Está condicionado? Por supuesto que va a estar condicionado, por supuesto. Pero así como la Fiscalía, cuando ha pedido la prórroga el 18 de julio, ha listado una serie de diligencias que están pendientes de realizarse o de reprogramarse. Por ejemplo, actos de cooperación internacional, porque incluso nosotros hemos pedido la declaración del señor Jorge Barata. Eso va a estar condicionado a la decisión que usted tome. Si es que se declarara procedente el pedido que
que pretendemos se discute el día de hoy, eso se va a sumar a la lista de diligencias que se va a poner como una más dentro del listado, o las razones más que se van a llevar a cabo el 21 de septiembre. Sí, yo quiero tener esa claridad nomás, doctor Matos, de que, claro, existe un condicionamiento de autorizar justamente ese estadio para que pueda desarrollarse la diligencia. Pero por lo demás, la petición fue con anterioridad al vencimiento, así que yo no encuentro ningún inconveniente en el cual pueda ser escuchado. Pero claro, sí, está bien. Me queda clarísimo, doctor. Ya está bien. Señor fiscal, vamos a desarrollar la audiencia. A ver. Señor juez. Ya, puntualmente, ¿qué es lo que le ha negado? ¿Qué actuación sumarial o diligencia le ha negado a la Fiscalía letrado para que en todo caso usted asista, para que el juzgado autoritativamente pueda ordenar esa diligencia en especial? A ver, te escucho. Sí, doctor. El 31 de marzo del 2023, mejor dicho, retrocedo un poquito, voy a ser más metodológicamente adecuado. Se formaliza investigación preparatoria contra el señor Fernando Zavala. En la imputación concreta contra el señor Zavala, que ya lo hemos discutido en alguna excepción de improcedencia de acción, gran parte de esa imputación concreta, si no toda, se discute la pertinencia de dos decretos supremos, el 022-2005 EF y el 18-2006 EF. ¿No? Uno cuando él era viceministro, que no firmó, y el segundo, el 2006, que él sí firmó cuando era ministro de Economía. La imputación no vale la pena repetirla, pero eso es un núcleo central y así está en la disposición de formalización de investigación preparatoria, la mención a estos dos decretos supremos y su cuestionamiento. Entonces, nosotros en noviembre del año pasado, del 2022, presentamos un informe técnico elaborado por un especialista en Derecho Administrativo que se llama Diego Segarra Valdivia, quien hemos acreditado, tiene todas las credenciales en materia de especialización de Derecho Administrativo, jefe de la Cátedra de Derecho Administrativo en la maestría de la Pontificia Universidad Católica, maestrías, doctorados, sus credenciales han sido ya oportunamente presentadas. Y ofrecimos este informe técnico que ya obra en la carpeta fiscal. Informe técnico donde nosotros objetivamente le planteamos algunas preguntas técnicas al especialista Diego Segarra, vinculados con la imputación, pero no con la imputación concreta, vinculados con estos dos decretos supremos, y él las fue absolviendo uno por uno. Lo presentamos a la Fiscalía. El 31 de marzo de este año, ofrecimos la declaración del especialista técnico, la declaración testimonial del señor Diego Segarra Valdivia. Mediante disposición 78 de abril del presente año, del 19 de abril del presente año, nos declararon improcedente dicho pedido, es decir, la Fiscalía nos dijo que Diego Segarra Valdivia no podía declarar como testigo. ¿Cuál fue su fundamento? Y bueno, seguramente ya lo explicará el doctor Velázquez. Lo que dijo pero indíquelo puntualmente, una línea. Lo que dijo es que él era un testigo técnico a criterio de la Fiscalía y que los testigos técnicos solo pueden declarar respecto a lo que conocen espontáneamente. Y así está establecido en el artículo 172, numeral 3 del Código Procesal Penal, y a lo cual agregaron el artículo 166, numerales 1 y 3 del Código Procesal Penal. Esa fue la base normativa para rechazar nuestro pedido. Nuevamente digo, lo rechazaron porque decían, Diego Segarra Valdivia es un testigo técnico, los testigos técnicos únicamente declaran de lo que conocen espontáneamente. Esa fue la respuesta. Ante ellos que presentamos este pedido al juzgado, porque ciertamente discrepamos con la decisión de la Fiscalía, porque consideramos, uno, que el artículo 172 del Código Procesal Penal y en ninguna parte del Código Procesal Penal del articulado de nuestro cuerpo objetivo está previsto o regulado la definición de qué es un testigo técnico. El Código Procesal Penal no se puso en ese supuesto y tampoco estableció algún tipo de prohibición para los supuestos como el caso del señor Diego Segarra Valdivia, que es un experto
que ha elaborado un informe en Derecho Administrativo y que nosotros hemos ofrecido, pero que consideramos que él debía declarar como testigo ante la Fiscalía. Y tampoco, obviamente, el 166 se pone en ese supuesto. Aunado a ello, nuestro pedido ante su juzgado está fundamentado en el hecho de que el artículo 157.1 del Código Procesal Penal, como usted, doctor, bien conoce, establece la libertad de prueba, donde la única prohibición es que con el medio probatorio que se pretende ofrecer se esté vulnerando algún derecho fundamental o alguna garantía de alguna persona. No es el caso, ¿no? No es el caso. Y además nosotros hemos puesto como parte del sustento de nuestro pedido, hemos hecho referencia a una resolución de la Corte Suprema, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que es el recurso de apelación 80-2022, de fecha 7 de noviembre del 2022, donde reafirma el principio de libertad de prueba y habla la Corte Suprema, en este caso el ponente es el doctor San Martín Castro, de que existen pruebas típicas, que seguramente son las que están previstas expresamente en el Código Penal, y aquellas que son atípicas, que se pueden practicar en tanto, repito, no vulneren alguna garantía o alguna prohibición. Y finalmente, doctor, nuestro pedido está sustentado en el hecho de que este medio de prueba es pertinente porque está directamente conectado con la imputación, ya que la imputación habla sobre estos dos decretos supremos 22-2005-EF y 18-2006-EF, y lo que nosotros hemos planteado, y usted lo podrá ver, hemos tratado de ser lo más didácticos y metodológicamente adecuados en este informe, planteando preguntas precisas y no para que el especialista se pronuncie sobre la imputación, si la imputación está bien o mal, sino sobre cuestiones técnicas puras de derecho administrativo vinculados con estos dos decretos supremos. Además, es útil porque claramente aclara las dudas que pudieran existir en el marco de la investigación preparatoria sobre estos dos decretos supremos, y ciertamente si esperamos el doctor Diego Segarra Valdivia declare como testigo, todas las partes pueden participar en su declaración y pueden hacer las preguntas que estimen pertinentes, y la propia Fiscalía podrá aclarar sus dudas, podrá desacreditar las afirmaciones del doctor Diego Segarra si lo considera a través de sus preguntas. Y es conducente finalmente porque consideramos, repito, que no existe ningún impedimento legal o una prohibición en el cual hayamos incurrido, ¿no? Entonces, por esas razones, doctor, consideramos que se nos debería permitir practicar este acto de prueba y llevar adelante, si es que obviamente condicionado se prorroga el plazo, se practique la declaración testimonial del señor Diego Segarra Valdivia. Y preciso de que este recurso de apelación 80-2022 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se pronuncia sobre un caso idéntico, que es un caso que, en este caso, quien era el peticionante es coincidentemente un abogado que es el doctor José Luis Castillo Alba, que está investigado, si no me equivoco, en una investigación en el marco de este gran caso de los supuestos cuellos blancos, y él había ofrecido el informe técnico de un perito sobre unos audios, y luego pidió que declare este perito, y la Fiscalía no le permitió inicialmente que declare su perito como testigo, y finalmente la Corte Suprema dijo, bajo los criterios que antes he explicado, dijo que sí debe declarar y que era procedente su declaración, y ya la Fiscalía verá cómo valorará la declaración, pero que lo deje declarar, así como en este caso decimos que dejen declarar al testigo Diego Segarra Valdivia. Luego la Fiscalía valorará su declaración. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Bien. A ver, doctor Velázquez, ¿qué razones impedirían que se pueda actuar esta diligencia? Sí, bueno, antes que nada voy a remitirme como primera premisa los argumentos esbozados en la disposición fiscal de este caso denegatoria, que es la número 78 del 19 de abril de 2023. Me remito al fundamento 3.7, dice. Consecuentemente, dice, si bien la norma procesal admite la participación de los testigos técnicos, quienes pueden expresar los conceptos u opiniones que tengan sobre los hechos, el contenido de su declaración siempre versará sobre los hechos percibidos de forma espontánea, dice, situación que no acontece en el caso en concreto. Por la participación del profesional Diego Segarra Valdivia, quien ofrece como testigo técnico a la defensa de Fernando Martín Zavala Lombardi,
se encuentra vinculada a una elaboración de un informe legal de fecha 2 de noviembre de 2022, que versa en relación a un análisis privado sobre los hechos en materia de investigación, por lo que la participación del mencionado profesional no se adecua a las exigencias previstas en el artículo 172, numeral 3, el artículo 166, numerales 1 y 3 del Código Procesal Penal, razón por la cual debe estimarse el pedido de la defensa. Entonces, en estricto estamos hablando de una inidoneidad o falta de idoneidad o falta de conducencia del pedido de la defensa técnica. Los argumentos en un poco mayor pulcritud son los siguientes. El Código Procesal Penal, para la calidad de testigo, bueno, y en doctrina creo que todos sabemos que da un aporte cognitivo, es decir, respecto a lo que conoció, respecto a los hechos. E incluso el mismo Código Procesal Penal, en el artículo, diseñó lo que es objeto de prueba. Ese es concretamente el artículo 156, numeral 2, dice, señaló en su texto, dice, que es objeto de prueba. Ah, claro, indica también que no es, bueno, los hechos de prueba es la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como lo refiere a la responsabilidad derivada del delito, y señala de manera estricta que no es objeto de prueba. La máxima de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. A criterio de este despacho fiscal, y nos remitimos incluso a la segunda página, o al reverso, bueno, segunda página de su escrito, donde da también algún alcance de lo que pretende con su, bueno, acto de investigación ahora postulado de manera oral, dice. En ese sentido, la diligencia resulta, bueno, lo señala, resulta útil por cuanto el doctor Segarra Valdivia podrá absolver nuestras dudas y la de la Fiscalía sobre cuestiones de derecho administrativo y que forman parte de los hechos imputados a mi patrocinado. De esta manera podrá explicar el marco normativo, las decisiones administrativas y doctrina aplicable respecto a la aprobación de los decretos supremos descritos en la imputación a mi patrocinado. Es decir, está hablando de hechos atribuidos, hechos imputados, lo cual nos remiten a la calificación jurídica en estricto. Harto sabido es de que hay un elemento descriptivo y un elemento normativo. Entonces, al criterio de este despacho fiscal, pretender de que se puede decir, bueno, experto en este caso en hecho administrativo u otra materia, emitir opiniones o juicio de valor cuando no ha percibido, en este caso de manera perceptiva, los hechos en materia de imputación, es un supuesto que no está regulado por nuestro Código Procesal Penal. Si bien es cierto, la defensa ha referido de que existe el principio de libertad probatoria, pero no hay que olvidarnos que todo un derecho fundamental constitucional de manera extrínseca e intrínseca tiene una serie de limitaciones, entre ellos obviamente en concordancia con otros derechos fundamentales como es el debido proceso, derecho de defensa y el principio acusatorio, en el cual el poder punitivo, se puede decir, o el legislador, le dio un rol, en este caso al frente del Ministerio Público, es definir la calificación jurídica. E incluso si hacemos un análisis, en este caso global del proceso penal, antes, bueno, conocemos de que por el principio de iure no vicuria, el juez conoce derecho, podría incluso llegarse al absurdo de que si es que esta persona pudiese declarar en un juzgamiento, de ser la hipótesis, que quede claro, no es un adelante criterio, entonces eso podría implicar de que explique, en este caso, los elementos normativos o jurídicos, cuando el juzgador en su momento emita una decisión de fondo. Eso por otro extremo. Y bueno, bueno, por estas razones, este despacho fiscal se opone, se ratifica en los extremos señalados en la disposición número 78 y nos oponemos a la realización de esta diligencia. Y finalmente, para cerrar, que somos de la posición que no estamos ante un acto arbitrario ni indebido, porque las reglas de debido por eso están diseñadas precisamente para cumplirla, y estamos, bueno, basados también en el principio de legalidad procesal penal, en este caso, que tiene que respetarse. No hay ningún derecho absoluto. Esos son los argumentos esbozados por el despacho fiscal. Gracias, señor juez. Letrado, en 2 minutos o 3 podría resumir los alcances de una réplica. ¿Podría activar tu micrófono cuando lo escucho?
Mil disculpas. En primer lugar, el representante del Ministerio Público habla del debido proceso, del principio acusatorio, pero reitero, respecto a este tipo de declaraciones testimoniales, no existe ninguna prohibición, no se está vulnerando ninguna garantía o derecho fundamental. Por el contrario, desde nuestra perspectiva, el que se haya rechazado nuestro pedido para esta declaración sí constituye una vulneración del derecho a la prueba por parte de la Fiscalía en agravio de mi patrocinado. En segundo lugar, el doctor Diego Segarra Valdivia no se va a pronunciar sobre cuestiones referidas a los elementos del tipo o normativo. En este caso se está investigando un acto de supuesta colusión. Él únicamente se va a pronunciar respecto a cuestiones de derecho administrativo relacionadas directamente con estos dos decretos supremos a los que he hecho ya mención y que forman parte de la imputación concreta en contra del señor Fernando Zavala Lombardi. Lo grave de este asunto es que, haciendo un recordaris de una audiencia anterior cuando hasta este despacho y luego una apelación discutimos la excepción de improcedencia de acción, en algún momento los representantes de la Fiscalía hablaban de que cuando en este caso la defensa postulaba de que no se había vulnerado el riesgo permitido porque la conducta de mi patrocinado era una conducta, digamos, neutra, estándar, la Fiscalía lo que decía siempre, y su réplica, y así además fue ese criterio, digamos, adherido en las decisiones del Poder Judicial, que estos se trataban de cuestiones probatorias y que debían dilucidarse en el marco de la investigación, ¿no? Sin embargo, ahora que queremos ayudar a dilucidar esas dudas de carácter administrativo vinculadas con la imputación, no se nos permite. Además, al menos yo no lo sé y que me corrija el doctor Velázquez Flores si estoy equivocado, quizá él tiene otro conocimiento, pero yo desconozco si los representantes de la Fiscalía, el doctor Pérez, el doctor Villanueva, el propio doctor Velázquez, que participan en este caso, son expertos en derecho administrativo. Lo desconozco. Yo esperaba que sean expertos en derecho penal. Yo soy conocedor de derecho penal, no derecho administrativo. Y por esa misma razón es que hemos ofrecido declaración testimonial de un experto en derecho administrativo para que aclare las dudas vinculadas a estas dos normas. No pretendemos que se pronuncie sobre la licitud o la ilicitud de la conducta, si estamos frente a un acto de colusión o no, sino únicamente para que se pronuncie sobre estas dos normas que tienen una naturaleza eminentemente administrativa. Si el doctor Velázquez Flores me dice que la Fiscalía puede, bajo su propio criterio, pronunciarse sobre cuestiones de derecho administrativo, bueno, ciertamente eso a mí me causaría bastante sorpresa. Por esas razones, reitero que se debe declarar procedente la declaración del doctor Diego Segarra Valdivia. Gracias. ¿Algo más tiene que agregar el Ministerio Público? Sí, solamente para cerrar. El Código Procesal Penal, ha diseñado la participación de un especialista en algo de manera clara, ciencia, en este caso arte, e incluso una experticia en algo. Y fuera de ese supuesto, quien debe concurrir un tercero ajeno al proceso es dar aporte cognitivo. Y respecto a la calificación que indica la defensa que el Ministerio Público pudiese conocer rama distinta de derecho penal, creo que eso, nuestra formación, a todo nivel, obviamente, para hacer la calificación tenemos que tener conocimientos incluso de otra rama de derecho. Obviamente, cuando se necesita un conocimiento que es, en este caso, distinto a lo jurídico, como es, una pericia contable, ingeniería civil forense, ahí sí recurrimos a un experto. Entonces, eso es lo que tengo que decir, señor juez. Gracias. Quiero solamente unos 2 minutos para revisar esta casación que ha invocado el abogado defensor y en base a esto me pronuncio. 2 minutos. Correcto, señor. Gracias. Muy bien, he revisado los pronunciamientos, sobre todo la casación y la apelación. La casación, en el caso sigue contra Pedro Pablo Kuczynski Godard, y la apelación también, que ha hecho referencia el abogado de la defensa. Materia es determinar si este juzgado declara la procedencia del acto de investigación
requerido por el letrado Matos Razuri, Sergio Matos Razuri, en representación del procesado Fernando Martín Zavala Lombardi, por la presunta comisión de delitos de colusión agravada en agravio del Estado. Las razones son las siguientes. Uno, acude ante este órgano jurisdiccional la defensa de Fernando Martín Zavala Lombardi para solicitar que este juzgado nacional ordene el desarrollo de un acto de investigación, como es se recabe la declaración testimonial del doctor Diego Segarra Valdivia, testigo experto en derecho administrativo, en el marco del presente proceso penal. Esto ante la negativa del Ministerio Público según la disposición número 78 de fecha 19 de abril del 2023, por el que se mencionó que el ciudadano en referencia no había percibido de forma espontánea o perceptiva los hechos que dan lugar a la imputación penal contra el referido procesado Zavala Lombardi. La defensa hace invocación, de acuerdo a los escritos del número de ingreso 13.103 de 2023, a pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema de la lectura de sus fundamentos. Como ocurre en el caso de la casación 382-2020, emitido por la Corte Suprema. Que está en relación al modelo de investigación implantado por el Código de modo participativo sobre prueba testimonial o testigos. Y en el caso de la apelación 80-2022, sustentado en lo que es el principio de la libertad probatoria. Esto quiere decir, siempre y cuando exista una pertinencia, cuál es el hecho objeto de proceso o relacionado con los hechos que son objeto de investigación o juicio. De la lectura específica de las razones que fueron expedidas en esta casación, se desarrolla sobre cuestiones periciales. Hay una serie adicional de argumentación o carga justificativa que también expone el abogado defensor, como el hecho de que a partir de un informe pueda ser escuchado este testigo experto. La ley no establece quién es un testigo experto y por lo tanto esto permitiría tener elementos sólidos respecto al acto administrativo a partir de la expedición de los decretos supremos 22-2005-EF y 18-2006-EF, los cuales han sido materia de cuestionamiento por parte de la Fiscalía y cuya ilicitud han sido atribuidas al procesado Zavala Lombardi. Por su parte, el Ministerio Público se opone a esta petición, haciendo alusión a la disposición antes mencionada, me refiero a la número 78, y también ha expuesto sobre los alcances del principio acusatorio, incluso nos ha narrado a modo de verbigracia lo que puede ocurrir en un trato absurdo en el caso de una propuesta de un testigo, según las características conforme se plantea para este caso, en etapa de acusamiento. 2. El texto invocado
el texto legal invocado por parte del letrado que asume la representación de Fernando Martín Zavala Lombardi es el 337, numeral 5 del Código Procesal Penal. El mismo que señala que si el fiscal rechaza la solicitud, se instará al juez de la investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de esta diligencia. Sin duda, el hecho de que se haya previamente acudido ante el Ministerio Público para peticionar este tipo de actuación ha sido agotado, no ha sido negado por el fiscal. No obstante, la Fiscalía, en base a la disposición 78 del 19 de abril de 2023, señala que el testigo no ha percibido de forma espontánea los hechos. De ahí las razones para su rechazo. En cuanto a la plataforma de cómo me sustento para esta decisión, me parecería importante explicitar, sí, brevemente, sobre los alcances de una escuela filosófica, lo que es el positivismo conceptual. Esto significa que más que conceptualizar el derecho es entender la funcionalidad del derecho. ¿Esto por qué lo menciono? Porque este es en el caso de Carlos Santiago Nino, se puede verificar en cuanto a este texto, Introducción al Derecho, Introducción al Análisis del Derecho, Filosofía del Derecho, Editorial Astrea, y podemos ver todas esas escuelas entre la página 15 hasta la página 50. ¿Por qué menciono esto? Porque en el caso de lo que se discute está en relación a las reglas procesales. Si bien es cierto, se hace mención a lo que es el principio de libertad probatoria, que se encuentra señalado en el artículo 157, inciso 1 del Código Procesal Penal, es determinante para este caso. Indica lo siguiente: los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados, y resalto esto, por cualquier medio de prueba permitido por ley. Y la excepción, como lo indicó el abogado defensor, es cuando vulnere derechos y garantías de la persona. Situación que de plano, lo último, no se da. Ahora, en cuanto a la redacción, también indica que en inciso 2, que el proceso penal no tendrá en cuenta los límites probatorios establecidos por las leyes civiles y con ciertas excepciones. Lo que quiere decir que hay una amplitud de cómo debe atenderse o tratarse cuando se sujeta a esta regla procesal que se ha rotulado como principio de libertad probatoria. Y lo menciono eso porque cuando uno lee la casación, la apelación que es 80-2022 de la Corte Suprema, hace la misma expresión de libertad probatoria. Cuando indica que puede ser acreditado y por cualquier medio lícito de investigación, como nos encontramos en el presente caso. Tendría en todo caso que situarme sobre lo que indica el texto procesal con relación a los testigos. Lo que verifico del artículo 165 del Código Procesal Penal está relacionado a la abstención para rendir testimonio. Del 166 del también Código Objetivo sobre el contenido de la declaración. Y del 162 sobre la capacidad para rendir testimonio. En ella, y del artículo 166 también. En el caso del artículo 166, que me parece que ya se centra el tema del debate, pero sin dejar de mencionar que en ninguno de los casos existe una limitación del supuesto planteado por la defensa técnica en cuanto a la admisibilidad de su testigo.
Pero en el caso del 166, en el inciso 3, en todo caso, el inciso 1 indica el contenido en cuanto a la declaración del testigo, cuando indica que versa sobre lo percibido en relación con los hechos objetos de prueba. Es indiscutible y es claro. Y luego habla en el inciso 2 del testigo indirecto o testigo de referencia. Esto puede ser complementado con el artículo 158 del Código Procesal Penal, incluso para cuestiones de medidas de coerción, a modo de ejemplo. En el inciso 3 hace mención que no se admite al testigo expresar conceptos o opiniones que personalmente tengan sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trate de un testigo técnico. Bien lo expresó la defensa de que no hay una regulación o un contenido que me permita establecer topes al testigo técnico. No existe. Entonces, ¿de qué modo este juzgado podría, en todo caso, indicar cuál es el ámbito habilitante o limitante? No existe. El Ministerio Público ha señalado en su argumentación, yo lo apunté, argumentación respecto a las limitaciones y también basado en lo que es el principio acusatorio. Y me parece que hay un punto razonable a considerar. En cuanto a las limitaciones respecto al testigo técnico, no existe, como indiqué. Y luego hace mención a lo que es el principio acusatorio. El principio acusatorio del artículo 159 de la Constitución Política del Estado establece, bajo la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional 2005-2006, procesada de Corpus Humber Sandoval, que hay garantías, hay una cuestión de funciones que no deben confundirse respecto a lo que hace el Ministerio Público del ente judicial. Y por excelencia, en este caso, es el Ministerio Público quien va a impulsar en el caso de sus investigaciones. Y este control no le alcanza, esta cuestión material de investigación y de impulso no le alcanza al órgano jurisdiccional, salvo en el supuesto específicamente tratado a través de la actuación de diligencias sumariales, en el caso de una negativa irrazonable de esta actuación. Entonces, evaluado el tema del principio acusatorio, no encuentra un contenido suficiente para que se le pueda constituir un derrotero frente a los argumentos planteados por la defensa técnica. Ahora, ¿qué significa el hecho de que la defensa, al parecer este juzgado, del que me encuentro a cargo, solicite una actuación, una diligencia? Me parece a mí que ya al día de hoy la importancia de hacer mención a este autor argentino, Jorge Peirano. Él desarrolla lo que es el tema de la carga dinámica de la prueba, o también se conoce como prueba solidaria. Soy consciente que el tema de la prueba es estrictamente en la etapa de juzgamiento, pero que eso no limita el hecho de que también pueda tener un desarrollo teórico durante la investigación preparatoria. En esencia, ¿en qué consiste esto? Consiste en que, si bien es cierto, el Código Procesal Penal le asigna una tarea al Ministerio Público en su artículo 4, el fiscal no va a dudar de esto, es una actuación objetiva, y conforme al artículo 321 del Código Procesal Penal, recabando los elementos de cargo y de descargo que le permiten en un momento dado establecer si acusa o no, pero también la actuación activa por parte de la defensa, teniendo en cuenta su teoría del caso, a que pueda postular las actuaciones que le permitan del mejor modo defender a su patrocinado. Porque el artículo 321, interpretado por la Casación 2-2008, la libertad que establece, si el fiscal tiene que recabar elementos de cargo y de descargo porque tiene una actuación objetiva, por antonomasia, en el caso de los abogados de defensa, es defender a su patrocinado. Y si es así, no encuentra incongruencia ni un trato que pueda ser vulneratorio en cuanto al mismo sistema procesal, de que pueda solicitar las actuaciones que del mejor modo le permiten en todo caso ejercer esa defensa. Entonces, si va bajo este planteamiento latinoamericano, procesalista,
donde pide una actuación y donde no hay una regulación específica de quién es el testigo técnico, pero que sí puede brindar elementos de especialidad con relación al derecho administrativo sustentado en los decretos supremos que he mencionado, 2/2005 EF y 18/2006, que han sido cuestionados o forman parte de la imputación penal de la Fiscalía de una ilicitud atribuida al ciudadano Fernando Martín Zavala Lombardi, existen razones más que fundamentales, sustantivas, para aceptarla. Y un derrotero más para el Ministerio Público, según como puedo analizar, cuando se construyen las escuelas incluso filosóficas, se habla de una cuestión de formalismo jurídico. Hay un principio de cierre, un principio de clausura, que señala lo que no está prohibido está permitido. Y en esta medida, si no hay una expresa mención de regla procesal, y si por el contrario esto se vislumbra con el tema del principio de libertad probatoria, ¿cómo imponerle topes a la defensa para que en todo caso pueda actuarse un testigo que pueda dar luces sobre lo que es las competencias propias del derecho administrativo, que de ese modo tanto pueda generar elementos favorables a su patrocinado y por qué no indicarlo también dentro de la misma labor objetiva que tenga el Ministerio Público para ser valorados en su oportunidad en un pronunciamiento de fondo de la controversia? La respuesta a este juzgado es que considero estimable la petición formulada por parte de la defensa del ciudadano o investigado Fernando Martín Zavala Lombardi respecto a la actuación sumarial, así es el nomen iuris, o en todo caso del acto de investigación relacionado a que se recabe la declaración testimonial del doctor Diego Segarra Valdivia, testigo experto en derecho administrativo, como acto de investigación con relación a los decretos supremos 22/2005-EF y 18/2006-EF, que han sido materia de cuestionamiento por parte de la Fiscalía con una ilicitud atribuida al referido procesado en el marco del proceso penal que se le sigue en su contra. Tiene que defenderse. Así se resuelve, se notifica al Ministerio Público. Sí, formó los recursos de apelación, señor juez. Muy bien. Por interpuesto, entonces, doctor, tiene que fundamentarlo. Abogado, se le notifica. Conforme. Concluido. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.